Bueno, pues antes de empezar con el forrado, vamos a hacer la parte de la popa, que la tenemos aquí en este plano. Entonces, esta parte ya visteis que la hice, y lo que vamos a hacer es el yugo, que ya lo tengo hecho, que es esta piececita que viene aquí, que va arriba del codaste. ¿Lo veis? Así. Entonces lo único que voy a hacer es pegarlo. Entonces el yugo va aquí, pegado. Y una vez que lo tenga pegado, pues lo que voy a hacer es forrar esta maderita con unos listones de 1 milímetro, que son estos que vienen aquí en el plano, estos que se ven aquí. ¿Eh? Y cuando ya lo tenga todo esto, entonces ya empezamos a forrar el casco, ¿vale? Bueno, pues esto lo tenemos ya listo para empezar a forrar. Mirad que he cogido y he hecho la popa, ¿lo veis? Lleva esta pieza que se llama yugo, y luego pues he forrado con unos listoncillos de 5 milímetros esta pieza que puse de madera, de balsa, ¿vale? Y ahí se ha quedado. Lo primero que he hecho, antes de nada, es comprobar que no tenía ninguna cuaderna que saliese o que sobresaliese más que la otra. Y que todo me va a cuadrar, ¿lo veis? Por ejemplo aquí, van a estar todas pegadas. Y para eso pues he tenido que hacer algunos ajustes, no pensar que esto es dejarlo así e ir ya poniendo cuadernas y que todas tracas, perdón, y que todas queden perfectas. Hay que trabajarlo un poquito. He tenido que limar por alguna zona, por ejemplo por aquí, para cuadrarlo con estas. He tenido que quitarle un poquito alguna cuaderna por aquí con el cepillo. Es decir, unos toques de modo que no tengamos ningún problema a la hora de colocar las tracas, ¿vale? Eso es lo primero. En segundo lugar, hay que medir. Tenemos que medir para saber dónde vamos a empezar a echar la primera traca. Voy a empezar desde la parte de arriba del barco hacia la parte de la quilla. Podría hacerlo al revés también. Da igual que empiece por la quilla y me vaya hacia acá, o bien que empiece desde la parte más exterior y me vaya hacia la quilla. Voy a empezar por la parte exterior por una razón muy sencilla, porque en esta parte lleva unos cintones que son, por decirlo de alguna manera, unas tracas más gruesas que el resto de las tracas que forman el casco del barco. Entonces esos cintones son de 2 milímetros, los tengo aquí, los he metido en agua, aquí los tenéis. Luego os diré cómo se hacen estos resaltes que tenemos aquí, porque van, por decirlo de alguna manera, un poco adornados. Bueno, los tengo en agua porque ahora les voy a hacer la curva que viene aquí en la proa. Y entonces los voy a calentar un poquito con el pirógrafo, les hago un poquito la curva y ya tenemos el cintón para colocarlo aquí, ¿vale? Bueno, pues
lo que vamos a hacer es colocar los dos cintones y repito, lo primero que hay que hacer es medir por dónde van esos cintones. Vamos a coger un plano para que veáis, porque esto es bastante delicado y puede dar lugar a que cometamos errores. Vamos a ver. Si cogemos un error bastante, digamos, de principiante, es coger, por ejemplo, este plano que tenemos aquí y coger y decir, bueno, pues marco y digo, por ejemplo, desde la quinta, que es esta que hay aquí, pincho aquí y digo, bueno, pues esto va desde aquí hasta aquí. ¿Lo veis? Así. Y luego coger el barco y decir, bueno, como la quinta es esta, vamos a pinchar, por ejemplo, desde aquí. Como la quinta es esta, pues desde aquí hasta aquí. ¿Lo veis? Y me quedaría por aquí. Pero claro, tened en cuenta que esto está visto, tal como está la vista. Esto está visto desde aquí y entonces hay una curva que no está medida, por lo tanto, la medida la tomaríamos mal si hacemos esto, nos vamos a este plano. ¿Lo veis? Entonces, ¿a qué plano es al que me tengo que venir? Pues aquí tenemos unas vistas, en la 4 de popa, la quinta de proa, y aquí sí que puedo yo ver qué altura tiene. Entonces, una forma de verlo es como he hecho yo, coger un alambre, por ejemplo, y, aunque parezca una cosa un poco burda, pues darle la forma que tiene en la quinta, ahí, es decir, va desde aquí hasta aquí. ¿Lo veis? Así. Pegarle el corte aquí al alambre. Vamos a suponer que el corte está aquí, donde tenemos esta curva, ¿vale? Más o menos ahí. Y luego irme a la quinta de proa y desde aquí hasta aquí medir. Veis que la medida es totalmente diferente, y me da por aquí abajo, justamente donde tengo yo esa marca, que lo he hecho bien, para medir exactamente por donde tiene que venir la marca. Ahí, ¿vale? Bueno, aquí en la popa, en la proa no tenemos ningún problema porque aquí sí que se podemos medir. En esta parte sí podemos medir, va desde aquí hasta aquí, mediríamos desde aquí hasta aquí, ¿lo veis? Y ya tendría otro punto, luego pasaría por aquí, luego he medido otra que pasa por aquí, otra que pasa por aquí, utilizando estas medidas que tengo aquí, repito, aquí, y la última va justo, fijaros, si veis en este otro plano, la última, el cintón, que sería esto que viene aquí, pues va justamente donde está el yugo, ¿lo veis? Ahí. Luego la última va a ir justamente, que lo veáis, aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el barco? Pues el barco hace una especie como de así. Esta es la parte más baja, aquí va subiendo, y aquí sube también. Hace una pequeña curva, así, y por ahí es por donde tenemos que echar el cintón. A partir de ahí ya nos vamos hacia acá y ya no tenemos ningún problema. Luego cortaremos por aquí y sacaremos el casco. ¿Vale? Entonces repito, he marcado en los dos lados
por dónde tienen que ir esos cintones, hasta aquí, ¿lo veis? Y ahora lo que vamos a hacer es sencillamente empezar a, una vez que hemos tomado las medidas, empezar a forrar el casco. Bueno, pues estoy aquí terminando de darle la curva. Ahí la tenemos. Y ahora, mirar cómo ponerlo. Pues queda... prácticamente no lo tengo ni que tocar. ¿Lo veis? ¿Vale? Bueno, entonces, otro tutorial que hice, que quizá la gran revolución para el modelismo naval haya sido precisamente el tema de los cianocrilatos, porque nos permite hacer las cosas muchísimo más rápido que con la cola. Y aunque yo sé que hay gente que piensa que donde se ponga la cola que se quite el cianocrilato y que la cola va a hacer uniones más fuertes que el cianocrilato, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con eso. Creo que las uniones que hace el cianocrilato con la madera son muy fuertes y además para un modelo estático como este, que no se va a tocar para nada, que no va a tener ningún tipo de, no lo vamos a echar a navegar ni nada por el estilo, pues evidentemente no se nos va a despegar. Yo tengo muchos barcos hechos pegados con cianocrilato y no se ha despegado nada en absoluto. Por lo tanto, ya os digo que voy a utilizar el cianocrilato. Bueno, vamos a ver. Tenemos que ser bastante exactos a la hora de poner las tracas. Lo digo porque no tenemos doble forro. No tenemos doble forro, por lo tanto los errores aquí pues se verían muchísimo al no tener doble forro. Y luego además, como el modelo se va a ver tanto por fuera como por dentro, pues el acabado tiene que ser también muy bueno en el sentido, hablo cuando digo acabado, de las uniones entre dos tracas. Es decir, lo que no podemos es dejar huecos y cosas así, que luego quedarían muy feos. Entonces vamos a tener que ajustarla muy bien, muy bien, muy bien. Por lo tanto, esto es un trabajo de precisión, ¿vale? Vamos a tener que ser bastante precisos. Entonces iremos poco a poco organizándonos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es presentarla en la popa, en la proa, perdón. Ahí. Entonces, si os dais cuenta, a ver si lo veis, pues no entra del todo bien. Y ¿por qué? Porque lo que tenemos que hacerle es un pequeño resalte aquí. Esto se puede hacer con la lima perfectamente, pero también usando este cepillico, el cepillo. Hay que hacerle un resalte, así. O con una lija, se puede poner una lija aquí así, y con la lija, ¿veis? Le hacemos, a ver si se ve en la cámara, ese resalte que tenemos ahí. ¿Para qué? Pues para que cuando me venga aquí, me quede perfectamente asentado ahí, con la mayor superficie posible. ¿Estamos? Ahí.
¿vale? Así. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a echar unas gotitas de cianoacrilato. Le vamos a echar aquí, vamos a echarle aquí, le vamos a echar aquí. Vamos a pegar esas tres primero. Le echamos una gotita aquí. Ahí. Y como ya tengo la marca, pues ya sé dónde tengo que echar la gota. Una gotita aquí. Y otra gotita aquí. Y ahora simplemente la vamos a poner, la vamos a dejar ahí quieta. Ahí. Esperaros que esto tiene que ir. Que me he dado cuenta que tengo que ver la marca que va así. Que esto baja. Bueno, vamos a ver, tengo un problema y la voy a quitar. Y es que resulta que tengo que hacerle una pequeña inclinación, así. Para que me case perfectamente. Coger la lima. La parte de esta tengo que hacerle una pequeña inclinación ahí así, ¿vale? Bueno, como resulta que he manchado, pues vamos a limpiar aquí. Estas son las cosas del directo. Bueno, y limpiamos aquí un poquito también los restos de cianoacrilato. Ahí. Y ahora sí. Vamos a echar una gotita aquí. Otra gotita aquí. Y aquí. Y ahora la presentamos. Ahora sí. Ahí quieta. Esperamos un poquito, 10 segundos, 15 segundos. Al ser un cianoacrilato nuevo, pues pega muchísimo, pega muy rápido. Cuando no esté nuevo, pues le tengo que echar el activador. Bueno, pues ya la tenemos ahí. Esta de aquí no se escapa. ¿Vale? Bueno. Vamos a esperarnos un poquito. Fijaros que voy de proa a popa, siempre de proa a popa. Bueno, ahora va aquí, baja y luego sube. Hace una curva. Y aquí es donde tenemos el peligro. Tenemos estas tres de aquí. Bueno, vamos a ver cómo echamos el cianoacrilato aquí. Porque
por aquí no tenemos ningún problema. Hasta aquí. Me interesa echar en estas dos para dejarlo ahí así bien puesto. Bueno, no tenemos ningún problema. Cogemos una maderita y los podemos preparar como esta, por ejemplo. Lo echamos aquí. Cuando quiera salir. Echamos aquí una gota. Y ahora aquí, con cuidado, pues ya la vamos poniendo. Ponemos las demás en su sitio. Vamos a poner hasta aquí, por ejemplo. Ahí va. Bueno, ahí vamos a tener un problema, hay que limpiar rápidamente. Esto viene así. Voy a pegarla aquí. Aquí tenemos un problema porque como no quitemos esto de aquí, pues luego a la hora de desmoldar nos va a costar trabajo de ahí. Ahora le meteré un cúter por aquí para soltarlo. Ahora vamos a seguir por aquí, porque esto ya está pegado. Aquí tengo otra marca. Entonces yo ya sé por dónde tengo que ir echando las gotitas de cianoacrilato. Ahí. Nos lo llevamos para acá porque ahora sube. Y lo dejamos en su sitio. Creo que se queda prácticamente puesto a la primera. Pues ya tenéis ahí la primera, el primer cinturón. Ahí está puesto. Fijaros lo que he tardado ponerlo, muy poquito. Creo que se ha quedado muy bien. No hay abolladuras ni nada. Se ve la curva que tiene. Aquí abajo, luego sube hacia arriba. Y aquí lo mismo, sube. Y ahí lo tenéis. Ahora cortaríamos de aquí y lo dejaríamos enrasado. De momento, como no me corre prisa, pues lo dejo ahí. ¿Lo veis? Ya tenemos. Bueno, pues aquí tenéis ya puestos los dos cintones. ¿Vale? Veis, han quedado perfectamente en su sitio.
fijaros. Y en la proa, pues ahí está. Bueno, ahí los tenemos. Y ahora ya iremos poniéndole de 1 milímetro. Será esta madera más fina. Iremos poniéndole las tracas del forno. Bueno, el tema de la colocación de las tracas creo que es uno de los que más os interesa. Os voy a explicar el método que yo voy a utilizar. Mirad, en primer lugar yo lo que hago es coger la cuaderna maestra, que es esta de aquí central, y medir lo que tenemos aquí, que son 7 centímetros. Como cada traca tiene medio centímetro, pues yo tendré que poner aquí 7 entre medio centímetro, pues serían 14 tracas. Pero fijaros que aquí en la parte de la proa esto se estrecha. Si medimos desde aquí hasta aquí, pues tiene 3 centímetros y medio, o sea, justamente la mitad. De aquí hemos dicho que tenía 7 centímetros, y aquí tiene 3 centímetros y medio aproximadamente. Por lo tanto, si aquí van 14 tracas, y las 14 tracas son de medio centímetro, y las 14 hay que llevarlas aquí, estas, por este lado, tienen que tener la mitad de la medida, puesto que esto es la mitad de la medida. Estos son 3 centímetros y medio, y estos son 7, por lo tanto, si aquí tienen medio centímetro, aquí tendrán que tener 0,25 milímetros. Aquí tendrán 0,50 o 5 milímetros, mejor dicho, y aquí tendrán 2,5 milímetros. En la popa, pues prácticamente, fijaros que tenemos 5,5 aproximadamente, 5,5, pues se nos va a quedar sobre las cuentas que he hecho yo, sobre 4 milímetros. En vez de 5, tendré que quitarle 1 milímetro. Por tanto, en la parte central, aquí, la traca va a tener 5 milímetros en esta parte. Aquí va a tener 2 milímetros y medio, irá en disminución a 2 milímetros y medio, y aquí va a tener, en la parte de la popa, 4 milímetros. ¿Vale? Entonces las tenemos que hacer así. Vamos a ver. Yo tengo aquí un trozo de madera que he sacado de un tablón de 1 milímetro, porque las tracas son de 1 milímetro de espesor, y he calculado, he cortado 38 milímetros esto, para que me den las tracas. Entonces vamos a ver cómo se cortarían las tracas. Obviamente las tenemos que cortar a 5 milímetros. Yo tengo aquí una cosita que va muy bien, que se usa en carpintería, que es una escuadra. Entonces, aquí tiene unas medidas en centímetros y en milímetros. Esto se mueve y la he colocado a los 5 milímetros. De modo que a mí todas las tracas que haga me van a salir exactamente igual. Lo único que tengo que hacer es poner esto así, ¿lo veis? Y aquí con el lápiz, o esta escuadra, pues hago unas marcas. Por aquí es por donde las tengo que cortar. Entonces me van a salir todas idénticas y a 5 milímetros. Tenemos las marcas hechas. Y ahora lo que voy a hacer es poner una regla metálica de estas. La colocamos aquí en las marcas perfectamente, así, y cogemos unos gatos y agarramos aquí
la regla esta a 2 puntos para que no se nos vaya a la hora de cortar, porque voy a cortarlas no con la sierra de disco, sino de forma manual. ¿Por qué las voy a cortar de forma manual? Porque al ser la madera tan fina, de 1 milímetro, la sierra de disco lo que hace, la tendencia que tiene es a astillar la madera. Entonces las tracas, muchas de ellas me van a salir astilladas. Entonces es mejor, como es una madera muy fina, de 1 milímetro, pues cortarla o bien con un cúter bien afilado, que es lo que voy a hacer yo. Simplemente hago una pasada suave, sin clavar mucho el cúter. La siguiente la hago un poquito, clavando un poquito más. Esto hay que hacerlo suavemente. No intentar cortarla de una sola pasada, porque entonces nos la vamos a hacer un mal corte. Esto es lo que me pida la madera, ¿vale? Bueno, pues ya la tengo aquí cortada, ¿lo veis? Ahora la voy a repasar, porque se me ha quedado un poco con algunos pelillos. La repaso con el cepillito. Con este cepillito ahora la repasaré. Ya tenemos una cortada y así lo que vamos a hacer es ir cortándolas todas, las 14 que me hacen falta, y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a cortar las 14 y cuando las tenga empezamos a hacer el casco del barco. Bueno, pues ya tenemos aquí las 14 tracas cortadas, todas iguales. Entonces, las herramientas que vamos a utilizar para hacer el forrado van a ser un cúter de estos, que vamos a tener que darle forma a los extremos, sobre todo en la parte de la proa, de la traca, el cepillito famoso, para ir acortándole a las tracas, tanto en proa como en popa, y luego pues utilizaremos el pirógrafo para darle forma. Le vamos a dar esta curvatura que tenemos aquí en la parte de la proa, porque en la popa prácticamente es igual, ¿eh? Bueno, vamos a coger el barco para que lo veáis. Aquí ya podemos empezar como queramos, pero podemos empezar de popa, perdón, desde la quilla hasta el cintón este que tenemos aquí, o del cintón a la quilla. Yo voy a empezar del cintón a la quilla, ¿vale? Da lo mismo. Bueno, lo primero, como siempre, hay que asegurarse de que todas las cuadernas están bien puestas y no hay ninguna que sobresalga más que otra, de modo que nos pueda producir algún tipo de abolladura. Eso ya lo he comprobado y las tenemos todas parejas, por lo tanto no vamos a tener ningún problema, ¿vale? Bueno, la forma de actuar, pues es más o menos como cuando puse el cintón, este de aquí. Vamos a presentarla en primer lugar de aquí, de la proa, así, y lo que tenemos que hacer es quitarle a esto un trocito, que sería más o menos esto así, con el cúter se le quita un trocito, ¿lo veis? Se queda en pico
De modo que ahora cuando la pongamos, pues case perfectamente ahí, ¿lo veis? Se quede ahí bien. Hay que darle un poquito con la lija. No lo estáis viendo, pero le estoy dando con la lija, de modo que se me quede así. Y se quede perfectamente ahí, porque a mí se me tiene que quedar así. Bueno, como resulta que aquí tiene que tener en el extremo la mitad que en el centro, pues simplemente vamos a dejarlas todas estas ya aquí. Lo que vamos a hacer es quitarle a la traca. Vamos a quitarle tiene una ligera forma curva. Pues cogeríamos el cepillito y la dejaríamos a esos 2,5 milímetros aproximadamente. No hay que ser tampoco muy exacto ni tomar la medida con exactitud, más o menos cuando la veamos a la mitad, pues ahí nos puede valer. Le quitamos un poquito de aquí así para que vaya en disminución y luego de aquí pues le vamos quitando así, y cuando veamos que más o menos la tenemos a la mitad, pues ya está, que va a ser prácticamente ya. Falta un poquitico, vamos a quitarle un poquito de aquí, ahí está. Bueno, ¿veis cómo me ha quedado? Ha quedado la mitad. Veis que esto es una transición suave, y aquí está la mitad, y de aquí hemos dicho que la tenemos que dejar a 4 milímetros. Vamos a quitarle un poquito, 1 milímetro de aquí, en la popa, le quitamos ese milímetro. Fijaros que el cepillo es muy fácil, muy rápido. Ya lo tenemos. Ahí tenéis cómo se va a quedar. Aquí tenemos la traca ya hecha. Se puede darle un poquito de lija, se le puede dar por los cantos, para que luego a la hora de poner la otra pues nos case perfectamente, que quede suave, que veamos que queda suave por ambos lados, para que case bien. Bueno, pues ya la tenemos. Pues esta sería la primera de aquí, que iría justamente aquí, así. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacerle esta curvatura. Bueno, pues metemos, yo aquí tengo un pequeño recipiente con agua, miradlo, a ver si se ve. Ahí, y la meto ahí, y como es una madera muy fina, pues con unos minutos que esté ahí dentro nos va a sobrar. Entonces lo que hago es poner el pirógrafo en marcha con el fin de que vaya tomando temperatura, y ahora cuando tenga la temperatura adecuada
pues cogeremos esta plantilla que tenemos aquí y le haremos la curva. Bueno, vamos a ver. Mientras que el pirógrafo se va calentando, os voy a contar una cosa, porque claro, vamos a poner esto así para que lo veáis mejor. Mirad, las tracas fáciles de poner son estas que tenemos aquí al principio. Digamos que, por decirlo de alguna manera, las 4 o 5 primeras. Es decir, las que van rectas. Veis que aquí la forma del barco va recta hasta aquí y a partir de aquí hace una curva a 90 grados y luego vuelve otra vez a la parte de la quilla que ya va recta. Bueno, pues las que son fáciles de poner son una, voy a coger unas cuantas para que lo veáis, la segunda, esta va a ser fácil, la tercera, las 3 primeras. A partir de la cuarta, vamos a suponer que es esta, aquí ya empieza a curvar, ¿lo veis? La forma general del barco empieza a tener una curva, ¿lo veis? Bueno, pues a partir de ahí es cuando voy a empezar a tener los problemas, porque cuando llegue aquí no me van a casar como yo quiero, y voy a tener que hacer un doblado de madera así, aparte de la forma que tiene, vamos a tener que doblar la madera así y encajarla aquí muy bien. Entonces vamos a poner las 3 primeras, que son las fáciles, y cuando llegue la cuarta, la quinta y la sexta, o sea, todo lo que es la curva esta, que es lo más complicado, pues os diré qué es lo que tenéis que hacer para que os resulte más sencillo ponerlas, ¿vale? Porque si no, va a ser, ya os digo que la parte complicada siempre es la parte de la curva, ¿vale? La cuaderna en agua, como es tan fina, la traca, perdón, pues enseguida se va a doblar. Y además tenemos que doblarla muy poquito. Lo mismo digo, poquito que caliente esto, fijaros, que es muy fácil. Tenemos que doblarla aproximadamente así. Esta forma, aquí al principio, es la suya. Bueno, la colocaríamos aquí y la pegaríamos. Esta no tiene ningún problema. Esta es, por decirlo de alguna manera, la facilona. Bueno, vamos a ver cómo la vamos a encolar o a poner. Como siempre, voy a secar un poquito la madera para que pegue mejor el pegamento más rápido. Si no, va a tardar un poquito más. Bueno, pues aunque parezca una tontería, la mejor manera para mi gusto de coger el barco es así. Es decir, si yo voy a poner las cuadernas desde el cintón hacia la quilla, lo cojo con el cintón mirando hacia mí, y las coloco así, Bueno, entonces esto lo vamos a hacer por partes. Cogemos el cianoacrilato, muy sencillo, le vamos a echar aquí una gotita, una sola gotita. Si echáis más, el cianoacrilato tarda en secar y entonces es peor.
Cuanto menos lleve, más pronto va a secar. Bueno, lo presentamos. He echado a las 3 primeras. Lo ponemos así, quietecito. Vamos a dejarlo unos segundos. Ahí. Bueno, ya la tenemos ahí pegada, ¿lo veis? Ya está ahí, en su sitio. Podemos coger alguna cosita de estas para apretar un poquito ahí, y ya la tenemos. Y ahora simplemente, como estaba ya presentada a su sitio, pues es ir echando unas gotitas de cianocrilato aquí, más o menos hasta la mitad, no del todo, vamos hasta la mitad solamente, la presentamos bien, ahí, y lo mismo, esto es un juego de manos. Antes esto se hacía clavando alfileritos aquí, en las cuadernas, pero ahora ya, como seca tan rápido, lo veis, ya ha secado, ya está seco, pues no tenemos ningún problema, Bueno, y nos la llevamos hasta el final, veis que tiene aquí un pequeño juego, no pasa nada. Incluso no es necesario que echemos el cianocrilato en todas las cuadernas, pero ya os digo que tiene que ser una gotita, no echar más porque entonces tarda mucho en secar. ¿Veis? Me lo llevo así, lo presento en su sitio, apretamos, ahí, y esto está puesto ya. Si todas fueran igual de fácil, ¿verdad? Pero ahora vamos a encontrarnos serios problemas. Ya os digo que las 3 primeras no vamos a tener. Bueno, ya habéis visto lo que he tardado en ponerle la cuaderna. Bueno, pues lo que voy a hacer es ponerle las 3 primeras, ¿vale? Y cuando tengamos las 3 primeras puestas, pues nos vamos a ir a las complicadas para que lo veáis, ¿vale? Pues venga, vamos a dejarlo ahí y voy a ponerle, en 5 minutos le pongo las otras 2 que faltan. Bueno, pues mirad cómo llevo esto. He puesto 5. Y ahora voy a poner esta sexta aquí, que es un poquito más complicada porque ya digo que pillamos la curva. Yo ya la tengo preparada, la he puesto en su sitio y la tengo preparada. Entonces, como resulta, fijaros aquí, esto está, tiene un milímetro que sobresale. Yo lo que le voy a hacer para que ahí entre mejor, no es que entre, sino que asiente mejor, es un pequeño bisel con el cepillo, colocando la traca aquí en el torno y poniendo el cepillo así,
apoyado en el torno, pues le voy a hacer un pequeño ángulo, así, en la parte donde va a casar con la otra cuaderna. Esto lo ponemos así. Y le hacemos un pequeño ángulo. Creo que serán unos 30 grados aproximadamente. Y así, a la hora de asentarla en la otra, en la que hay puesta, pues con este pequeño ángulo, pues le va a ayudar muchísimo. Ahí tenemos un ángulo, no sé si se va a ver, pero tenemos un angulito. Y esto ahora cuando lo pongamos aquí, pues va a casar mucho mejor. Se va a quedar mucho mejor pegado ahí. Bueno, pues la voy a meter en agua un poquito. Vamos a dejarla en agua unos minutos y enseguida le damos la forma. Le damos la forma con el pirógrafo o con el soldador. Veis que ya va quedando, va tomando cuerpo. A ver, esta parte ya la tengo hecha. Esta parte ya la he hecho. Y entonces pues os estoy enseñando por la otra, un poquito de la otra. Porque esto al final es muy repetitivo, es ir poniendo una, otra. Y entonces cuando ya sabemos el sistema, pues es simplemente ir repitiendo. Bueno, vamos a ver. Fijaros el tiempo que he dejado muy poquito. Bueno, pues ya la tenemos aquí. Fijaros que prácticamente no se nota. Y ahora vamos a pegarla, la pegaríamos exactamente igual. Le echamos primero aquí una gotita, aquí y aquí, una gotita, ya digo que no hay que pasarse porque si no tarda muchísimo en pegar. Y la dejamos ahí, quietecita. Apretándole un poquito, lo justo. Ahí. Que se seque. Le echaban las tres primeras cuadernas. Estas tres, 1, 2 y 3, y en la punta. Y dejamos que se seque bien. Bueno, se seca en 1 minuto y medio, bien seco. Y luego, como tiene ese pequeño rebaje, pues ahora va a ser muy fácil. Lo que vamos a hacer es tratar de meterla, a ver si se ve, tratar de meterla en la otra, aquí así, ahí, y apretar, ¿vale?
Vamos a echarle unas gotitas. Hasta la mitad más o menos. La cuaderna maestra. Hasta aquí. Y ahora la ponemos en su sitio y apretamos hacia abajo. Está metida aquí y apretamos hacia abajo para que calce, para que quede bien pegada a las cuadernas, toda la traca. Que no se nos abra, de los lados, que el problema de aquí es que se abre, tiene tendencia a abrirse. Aquí todavía no. Ahí. Tenemos que coger con los dedos y empujar hacia abajo y a la vez empujar o hacer fuerza en dos direcciones, hacia acá y hacia abajo. Bueno, pues esto está... La parte complicada siempre es la de la proa. La popa ya, como no tiene prácticamente, no cierra prácticamente, pues es muy fácil. Bueno, aquí vamos a tener que echar un poquito más. Ya estoy viendo que está un poquito abierta de aquí. Entonces le echaremos un poquito más y lo cerraremos, para que quede bien asentada. Es que si no queda bien asentada a la cuaderna toda y se nos levanta de un lado, luego ya es imposible que la podamos hacer bien, porque vamos acumulando fallo y al final pues prácticamente va a ser imposible. Vamos a echarle el cianoacrilato ahora por aquí. Y la verdad es que va a su sitio prácticamente de forma inmediata. Vamos a pegarla ahí. Bueno, entonces ahora voy viendo dónde le falta. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Está un poco levantada. Pues echamos una gotita aquí. Dejamos que baje poco y ya apretamos. Apretamos ahí, de modo que se quede totalmente puesta en su sitio. Ahí, así. Y lo mismo voy a hacer por otras zonas. Si veo que por aquí se me ha quedado un poquito abierta, pues lo mismo. Le echo una gotita aquí, en esta parte, baja, por capilaridad, porque ya sabéis que el cianoacrilato es muy fluido, y entonces prácticamente cubre la totalidad.
Y ahí lo tenemos. Insisto en el tema de echarle muy poquito, muy poquito. Muy poquito cianoacrilato. Bueno, y aquí también tenemos un pelín. Pues nada, le damos aquí un pelico. Son nada, décimas de milímetro, pero esas décimas de milímetro, si las vamos acumulando y vamos abriendo la traca, no la ponemos en su sitio, pues al final pues nos va a ser imposible que nos cuadre. Vamos a ir cometiendo el error y va a ser muy complicado. Fijaros cómo se me ha quedado. Esperar a ver. Claro, el sistema este que yo utilizo, que es el del cianoacrilato, pues claro, esto es un juego de manos, lo que tenemos que hacer. Porque con la cola, como tarda tanto tiempo en secarse, pues el tema era que para, por ejemplo, hacer esta chalupa, pues había gente que se hacía una especie como de mini gatos, que los iba clavando aquí en el molde, porque claro, no se puede clavar nada a las cuadernas, porque se romperían, y entonces clavaban aquí, y entonces le daban unos martillazos, y era una especie como de L, imaginaros que es una especie de L, ¿no? Y entonces eso sostenía, se la llevaba a su sitio, pero claro, había que clavar por cada cuaderna, pues por lo menos 15 clavitos de esos, y entonces esperar a que se secara, pues imaginaros. Entonces, lo que yo hago por este sistema en un día, pues ahí tardaban, tranquilamente podían tardar 15 días en hacerlo. Entonces, esto, que a lo mejor tardo 2 días en hacerlo, hacer el forrado, pues con el sistema tradicional podíamos tardar perfectamente un mes. Fijaros la diferencia entre 2 días y un mes. ¿Qué pasa? Que la gente se dedicaba a hacer otras cosas. Cogía y decía, pues mientras se van secando, pues vamos a hacer, por ejemplo, los cañones, o vamos a hacer las cureñas de los cañones, o vamos a hacer los bancos, o vamos a hacer la cocina, en fin, depende del barco, claro, porque aquello se eternizaba. Sin embargo, con este sistema, pues podemos ir, por decirlo de alguna manera, a tajo. Podemos ir haciéndolo todo, ir completándolo todo sin ningún problema. Estoy tirándole de aquí, de la proa, para que case un pelín aquí con esta, con la segunda cuaderna, sin que forme abolladura, cuidado. Lo que no podemos es formar una abolladura o crear una abolladura. ¿Vale? Bueno, pues llevo ya, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Voy a poner otra y ya doy por terminada la jornada, que ha sido de aproximadamente, he empezado a las 6 de la tarde, son las 8:30, llevo 2 horas y media, entre cortar las tracas, que habéis visto que había que cortarlas, luego
hacerle la forma más el pegado, pues eso, 2 horas y media. Vamos a poner 3 horas, 3 horas la mitad, pues yo calculo que sobre 6 horas aproximadamente, quizá un poquito menos, 5 horas, porque ya las tracas están hechas, se podría forrar una de estas partes, una de las caras. Aproximadamente yo tardaría eso, unas 5 horas. Que no se trata tampoco de batir ningún récord. Cada uno que lleve su marcha, por supuesto, que esto no es cuestión de velocidad, es un hobby para que vayamos tranquilos y no tengamos prisa, ¿vale? Cada uno que lleve su ritmo y que le dedique el tiempo que le pueda dedicar o que quiera dedicarle. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ahora cortaré de aquí y voy a poner otra y ya el próximo día termino de forrarlo. Bueno, pues ya tenemos esto, como veis, prácticamente forrado. Solamente me queda colocar la última traca que va aquí, lo veis, y quiero que veáis cómo lo hago. La última, el único problema o dificultad que presenta es que hay que hacer la medida de modo que nos entre bien por todo el hueco ese que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, para eso, pues cojo la traca, la que tengo aquí, y la coloco. Es de 5 milímetros, como sabéis. Entonces, al colocarla, yo ya veo que entra bien. Vamos a darle... Entra bien. Por esta parte de aquí. Vamos a darle justo por aquí. Vamos a colocarla que quede justo en el extremo y vamos a ver dónde entra. Bueno, pues entra solamente en esta pequeña parte que tenemos aquí. Entonces voy a marcar donde no entra. No entra por aquí y no entra a partir de aquí. Bueno, entonces aquí hay que quitarle prácticamente por aquí todo esto. Tenemos que caer, que os hagáis una idea, desde este punto hasta este punto de aquí abajo que he marcado, más o menos. Todo esto hay que quitárselo, para que entre. Bueno, pues la colocamos aquí en el torno y ahora con el cepillo, como yo ya tengo la marca hecha, pues empezamos a quitarle, subirlo un poquito más, vamos a empezar a quitarle hasta que nos vayamos más o menos a la medida. Bueno, esto tenemos que ir probando, todavía le falta. Le vamos quitando con el cepillo. Le falta un poco.
Vamos a probar cómo nos va quedando. Fijaros que ahora ya entra perfectamente de aquí. Ahí lo tenéis, como ya me entra perfecto, pero solamente me falta un poquito el piquito. Vamos a hacerle el pico. Lo colocamos aquí. Y la volvemos a colocar. Esto prácticamente, fijaros, prácticamente lo tenemos. Voy a hacer una marca para saber dónde tengo que ponerla, que es aquí, con la otra. Y esto por esta parte. Vamos a ponerle otra marquita aquí, que es mejor aquí. Habría que cortarle un trocito. Que le sobra. Sobra este pequeño trozo y de aquí le voy a dar un poquitín más de punta. Fijaros cómo me queda ya prácticamente en su sitio ahí, ¿vale? En esta parte. Y ahora vamos a seguir por aquí. Quitarle menos desde la marca, que es esta marca que tenemos aquí. Vamos a ir quitándole para que vaya entrando. Probando. ¿Veis? Ya ha entrado más. Ahora hay que seguir quitándole de aquí, de esta parte de aquí. Siga entrando. Ahora hay que quitarle un poquito más. Y a partir de aquí hay que quitarle mucho. Esto va a llegar hasta aquí. Y aquí acaba prácticamente el pico. O sea que todo esto hay que quitarlo. Casi rompo. Casi la rompo. Voy a partir aquí.
Hay que quitarle todo. Vamos a quitarle de aquí. Vamos a ver cómo va. Bueno, pues le falta un poquito de aquí y de ahí. Esta es quizá la más complicada porque hay que hacerla a medida de lo que nos ha quedado. Por eso tenemos que estar probando. Ya va entrando. Le falta muy poquito, muy poquito. Y aquí, en esta parte, y de la parte del extremo, que va prácticamente vamos a ver. Fijar que la tengo ya prácticamente metida. A falta de aquí en el centro quitarle una pizca. Fijaros cómo la estoy dejando de fina. Bueno, mirad cómo entra. Entra perfecta, ¿lo veis? Bueno, pues ahora simplemente me tengo la marca con mucho cuidado porque esto es delicadísimo. Fijaros cómo se me ha quedado. Pues echamos un poquito de cianocrilato, las gotitas, esto no tiene más. Es lo que queda de cuaderna. Y la parte esta que va más, que es más fina, pues le echamos un poquito por aquí. Y esta igual. Y ya está. Como tengo la marca donde tiene que ir,
la coloco en su marca. Y fijaros el tiempo que tarda en colocarse. Ahí está. ¿Lo veis? Bueno, pues voy a darle una lijadita. Ahora, bueno, le voy a quitar con el cepillo alguna cuaderna. Mira, por ejemplo, esta sobresale un poquito de aquí. Pues eso es muy fácil porque se le echa un pelín de cianocrilato por aquí, así, por donde sobresale. Una tirita. Y simplemente apoyándonos aquí, haciendo un poquito de peso, pues nos la llevamos a su sitio. Así. Prácticamente hay que tocarle muy poquito, porque este es un casco relativamente fácil, salvo la parte esta de aquí, que como sabéis curva casi a 90 grados, pues el resto es bastante sencillito. La popa no tiene ningún problema y la proa pues tampoco es algo así demasiado complicado. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Con el cepillo, el famosísimo cepillo, pues le voy a dar un poquito para quitarle algunas, porque hay algunas un pelín mal levantadas, dejarlas planas completamente. ¿Veis? Esto sí ya se ha quedado aquí plano. Y luego, con una lija fina, yo voy a utilizar una de 280, que es una lija fina, porque esto está pasado por el cepillo ya y está suave. Entonces, con una lija fina le daremos un buen lijado y la vamos a dejar preparada para barnizar. Vamos a barnizar con un barniz mate, transparente. A ver, esto es lo que me refiero. Por ejemplo, esto sale un poquito de aquí, pues le quito con el cepillo. Esto que he hecho aquí con el cianocrilato, pues las manchas del cianocrilato también salen muy bien con el cepillo. Lo que pasa es que tengo que darle muy poquito, porque prácticamente está, prácticamente está. Entonces, pues no le voy a tocar muy poquito con el cepillo y luego con la lija. Y entonces, aprovechando que ya lo tenemos, pues lo que voy a hacer es voy a simularle los clavos. Mirad, aquí ya he hecho unas pruebas ahí, que lo he hecho con el pirógrafo, quemando la madera. Queda bastante aparente y yo creo que va a ser muchísimo mejor, porque intentar aquí clavar clavitos es misión imposible con el tipo de cuaderna tan fina que tenemos, Entonces, pues voy a retocar un poquito por aquí y a lijar la parte de la proa. Fijaros que todas las cuadernas van a acabar al mismo sitio, todas. Aquí no hemos puesto ninguna intermedia, no ha hecho falta. Y una vez que tengamos esto,
pues voy a ir haciéndole, repito, la clavazón. Una vez que tenga la clavazón, lo vamos a barnizar. Y una vez que lo tengamos barnizado, ya lo podemos sacar del molde.